Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, Antonio Siriaco, economista, profesor de Desarrollo Económico y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, nos acompaña hoy. Bueno, esto para ayudarnos a entender mejor aspectos económicos y también geopolíticos de este año 2024. Sabemos que para nosotros es un año electoral, influido además por lo que serán los resultados de las elecciones de noviembre de Estados Unidos, donde posiblemente haya cambios, salga uno u otro partido. Bueno, según los organismos internacionales, en 2024 América Latina tendrá un crecimiento positivo, pequeño, pero positivo, y el 2025 será un mejor año y con menos inflación. El año pasado el país inició pues, su desarrollo con una baja inflación, un bajo crecimiento. Inflación, por supuesto, pues este crecimiento se recuperó en el último trimestre, creciendo un 4.4% y en el último mes un 4.7%. Entonces, lo que queremos ver con Siriaco, pudiéramos comenzar preguntándole cómo evaluamos la proyección de crecimiento de cerca de un 5%, 4.8%, que para el 2024 han proyectado los organismos internacionales, y cómo se espera que esto se genere en los sectores de la población y también, por supuesto, en los sectores productivos. Siriaco, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Siempre es un placer estar aquí en Contexto para, como dicen, contextualizar la economía. Bueno, la verdad es que es importante todo esto, y aunque ya estamos en marzo, este año va muy rápido y podríamos decir que ya vamos a tener prontamente los informes del primer trimestre. Claro. Pero, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Tú crees que se cumpla ya como vamos este pronóstico? Que es verdad que se hacen basado en los datos del Banco Central, Claro. que hacen los organismos internacionales, de que vamos a seguir siendo cimeros en el crecimiento económico. Y la verdad es que estamos viendo mucha actividad económica y hay inversión extranjera, hay movimiento. La inflación se ha controlado no tanto. En Estados Unidos ha pasado lo mismo, se ha controlado no tanto, pero se ha controlado, y hemos visto que se han pospuesto el aumento de la tasa de interés monetaria, que se supone que iba a ser ahora, y se habla de junio, julio. Sin embargo, mira, Mónica, tú sabes que desde el mes de septiembre del año 2023, hay todo un cambio en el ciclo económico en la economía dominicana, cuando a partir precisamente de ese mes, septiembre de 2023, la economía comienza a crecer 3.6. Sí. A partir de ahí ha habido todo un crecimiento muy cercano ya al crecimiento potencial de la economía dominicana. El mes incluso de enero de este año 2024, la economía tuvo un crecimiento por encima del 4%, creo que 4.7%. Y luego entonces en el mes de febrero también la economía crece mucho más. ¿Cuánto creció en febrero? Ese dato no lo he visto. En febrero creció, el último informe del banco creo que fueron 5.6. De manera que entre el mes de enero y el mes de febrero hay una media. La media es de 5.4. De manera que claramente hay todo ya una especie de expansión del crecimiento muy cercano al crecimiento potencial, y si uno proyecta este año, posiblemente la economía termine con un crecimiento entre el 4.5 y el 5%. Quizás en esa horquilla, siendo un tanto, vamos a decir, viendo el entorno internacional, porque hay que siempre observar que los sectores que más han crecido en los 2 primeros meses son los sectores que están orientados al exterior. Por ejemplo, en el caso del turismo. El turismo creció por encima del 12% en el mes de febrero. Y las zonas francas crecieron por encima del 9.5, 9.4. Y incluso la misma manufactura local. Eso significa, en el caso del sector de las zonas francas y en el sector turístico, que dependen mucho del mercado norteamericano, está reflejando una economía norteamericana que hasta ahora se presenta con un crecimiento alto y además con un pleno empleo. Y eso significa que hay una gran demanda de bienes y servicios, básicamente del mercado norteamericano, el cual se beneficia a la economía dominicana por el vínculo que hay entre ambas economías. De manera que esta situación
si se mantiene ese comportamiento de la economía norteamericana, si los factores geopolíticos que todos sabemos que influyen en importantes mercados de materia prima se mantienen tal y como se observa en estos momentos, un proceso, vamos a decir, de una pausa relativa, de una quizás una confrontación de baja intensidad. Eso permite que la economía dominicana pueda tener un crecimiento tal y como se ha proyectado en el panorama macroeconómico que han presentado las autoridades. Entonces, eso también coloca a la República Dominicana en términos de proyección con Panamá entre las economías que pueden tener quizás un crecimiento más alto en América Latina y el Caribe. Entonces, y todo esto se hace con un contexto también donde los niveles de inflación están controlados y están incluso en algunos casos promedio por debajo de la meta de inflación. Y también hay un tema importante que tú lo mencionaste al principio, es que en Estados Unidos, si bien es cierto que la inflación no está en la meta, que es el 2%, la inflación en Estados Unidos ronda alrededor de 3.2%, no es menos cierto que por las condiciones que se están dando en Estados Unidos, por la característica misma, que es una economía que está en pleno empleo, está generando mucho empleo, entonces la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido mantener en pausa las posibles, vamos a decir, reducciones en la tasa de política monetaria, en la tasa de los fondos federales. Eso genera expectativa de que ese comportamiento de la Reserva Federal se va a mantener por las características de la economía, por lo tanto la reacción de los bancos centrales, básicamente que están en la zona dólar, es seguir con política, aguantar, porque ya han disminuido su tasa de política monetaria. No hay que olvidar que en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, se bajó de un pico que estaba en 8.5, está en un 7. De tal manera que eso le da un margen a la política monetaria de cierto nivel de rejuego para poder, en algunos casos, en algunos sectores, establecer fondos de facilidades de liquidez, es decir, estimular determinado tipo de sectores. De manera que yo creo que ese es un panorama importante que se está dando a nivel internacional, que permite, le da cierto tipo de maniobra y oxigenación a la economía dominicana. Si a eso uno le añade que por el lado de la política fiscal, en los primeros meses ha habido, si lo comparamos con los 2 primeros meses del año anterior, la política fiscal ha sido mucho más activa, más expansiva, cuando básicamente uno observa el comportamiento de la inversión pública. Y esto claramente fortalece las políticas de crecimiento, ¿no? El hecho de que tú invierta más, el hecho de que incluso tú tengas que destinar menos recursos para determinado tipo de subsidios y dedicarlo a la inversión pública, le da un mucho mayor orgullo. ¿Pero realmente estamos dando menos subsidios? Bueno, hay subsidios que básicamente dependían mucho del precio de las materias primas agrícolas. Sí, sí. Y como las materias primas agrícolas han disminuido de precio, entonces, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, eso ha disminuido. Claro, porque es cuando llegan a tope que entonces, se le da el subsidio. Correcto, entonces, pero no así. Igual que el petróleo. Claro, no así, por ejemplo, en el caso de los subsidios al sector eléctrico. Sí. Que ese sí se ha incrementado. Y ese incluso tiene un ritmo en estos 2 primeros meses que si uno lo proyecta, 3 primeros meses, si uno lo proyecta, indica que por este año, si sigue ese trayecto, eso va a sobrepasar los 1.100 millones de dólares. Wow. Lo cual es un problema muy grande. Es un problema. Porque también quitar ese subsidio. En las finanzas públicas. Quitar ese subsidio no es fácil, porque de hecho. No, tiene un costo. No, y de hecho, el año pasado tuvimos un incremento en la energía eléctrica del doble. Claro, o sea, claro.
si nos meten otro incremento de ese tipo, No, y que, es casi insostenible. y que los incrementos que se dieron en la energía eléctrica fueron un tanto programados, o sea, que se esperaban más. Sí, Lo y no único, se aguantó. y no se, es claro, entonces todo eso, lo que te dice a ti, que de una forma u otra, eso es una especie de precios reprimidos que hay ahí, de tarifas reprimidas, Sí. y que en cualquier momento, si la situación se puede complicar, bueno, o se incrementa el subsidio, o el gobierno dice, déjame incrementar un poquito más la tarifa eléctrica. Eso tiene un impacto sumamente perverso en el bolsillo de los hogares dominicanos y básicamente de clase media. Porque eso claramente el sector de clase media es aquel que sufre Claro. y Y es el que paga la que luz, el de clase recibe baja aún no lo está pagando. claro, las embestidas de esas tarifas altas que muchas veces no se le transfieren al consumidor quizás que se está robando la energía eléctrica o que la deja de pagar. Que tiene Sin televisores embargo, acondicionados claro, el prendidos. sector de clase media es que asume esos costos. Siriaco, hablaste del incremento en el sector de la manufactura local, Claro, que es muy interesante, porque como bien dices, Zona Franca también es muy interesante, digo, todo es interesante. Zona Franca es que estuvo deprimido claro, durante claro, tuvo crecimientos un tanto muy bajos, pero ha retomado básicamente esa dinámica. Tú sabes que se está dando un caso interesante. Se está dando un caso, y todo eso tiene mucho que ver con el tema de la relocalización de las inversiones, muchas de ellas que estaban en Asia, que se habían concentrado en Asia, y que posteriormente, después de la pandemia, básicamente muchas economías y muchos países con sectores muy importantes se dieron cuenta de que era un riesgo mantener una concentración de determinado tipo de industria en el mercado asiático y básicamente en el mercado chino por el tema de ese choque y ese reordenamiento que se está dando en la economía mundial. Y que ese reordenamiento en la economía mundial, que trae como consecuencia conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, eso estaba afectando determinado tipo de industria. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que muchas de esas empresas, básicamente que son empresas de manufactura, se han relocalizado, se han acercado más al mercado norteamericano, lo que generalmente le llaman en términos anglosajón el nearshoring, y muchas de ellas se han colocado en el Caribe, Centroamérica y básicamente en México. México ha sido quizás el gran ganador en este tipo de proceso porque es un mercado que está integrado, el sector industrial, manufacturero, básicamente se puede decir norteamericano, se hace en México. Y entonces allí se han instalado o relocalizado muchas de esas industrias que estaban en China, a tal punto, Mónica, que ahora mismo México exporta más a Estados Unidos que China a Estados Unidos, cuando en realidad era al revés. Sí, claro. O sea, China tenía un excedente muy grande comercial con Estados Unidos porque previo a esa situación que se generó, después incluso eso se paralizó un poco en la administración de Donald Trump, pero previo a eso China había ganado un espacio importante y muchas empresas norteamericanas se habían deslocalizado a China por el tema de los costos de mano de obra, todo el tema de un mercado muy grande y eso hacía mucha economía de escala. Y China se había convertido básicamente en la fábrica del mundo. Es decir, en el año 2002, básicamente era el 8% de la manufactura que se hacía en China a nivel mundial. En el año 2023-2024 era como el 28%. Wow. De manera que China había ganado, se había convertido en la fábrica del mundo. ¿Y ahora por dónde andará eso? No, debe andar un poquito por ahí, por el 20, 22, porque todavía se mantiene, porque esto no es un proceso automático, es un proceso que se lleva tiempo. Entonces, en ese proceso de reordenamiento y relocalización, nosotros, de manera muy marginal, no hemos aprovechado. Por eso es que tú has observado
que durante los últimos años y básicamente en los últimos meses ha habido un proceso de instalación de zonas francas cada vez mucho mayor en la República Dominicana. Sí. Y zonas francas con una capacidad de generar un mayor valor agregado. Y que ya no es el empleo de basura, No, que no, era no, antes, no, y que no también, es prácticamente el tipo de zonas francas sí. de textil, sí. que era básicamente un tipo de actividad extremadamente rutinaria y donde no había mucho valor agregado integrado. Entonces, ahora no, ahora tú encuentras que muchas de las empresas que vienen a la República Dominicana son empresas que están dentro del campo de la fabricación de instrumentos médicos, que eso, de partes de instrumentos médicos, y eso implica una mayor agregación de valor agregado. Y eso, en cierta manera, ha permitido que la República Dominicana se haya colocado, creo que el quinto o el cuarto, o entre los primeros países que exporta a partir de precisamente las exportaciones de zonas francas, exporta bienes intermedios, de baja intensidad, vamos a decir, de partes médicas. De manera que yo creo que eso es un elemento importante y eso ha ayudado, conjuntamente con la demanda que hay en Estados Unidos, a un incremento de las exportaciones de zonas francas, que también eso tiene un impacto en la manufactura local. Claro, el caso de la manufactura local, hay que seguir trabajando, hay que establecer políticas públicas, vamos a decir, que sigan fortaleciendo el aparato productivo nacional en la República Dominicana. Pero yo creo que las perspectivas de estos sectores en este año básicamente son halagüeñas en función del contexto internacional que se está desarrollando en estos momentos. Varias cosas con lo que dice Siriaco. Primero, pues ver cómo de la pandemia pues nos han quedado cosas buenas. Claro. Porque nos hemos colocado en lo que no es que no se venía gestando, lo de que nosotros fuéramos un hub del Caribe. De hecho, la palabra ha estado muy de moda, pero la pandemia nos acercó más a Estados Unidos, claro. a la misma Latinoamérica. Y como tú muy bien dices, México ha sido la gran beneficiaria. De hecho, López Obrador ha tenido un gobierno que inclusive Estados Unidos se comentaba que le tenía miedo y al contrario, han sido grandes aliados. Claro. Ha sabido manejar muy bien la situación. Tú sabes que en el caso de, y escúchame que te interrumpa, Mónica, en el caso de México y de López Obrador, ha tenido esa suerte de ese proceso que se ha dado a nivel del entorno y del conflicto incluso entre China y Estados Unidos. Le ha beneficiado. Claro, muchísimo. A tal punto que el peso mexicano se ha apreciado extraordinariamente incluso. A tal punto que eso a nivel de la producción interna, o sea, ha beneficiado a aquel que tiene salarios en pesos, que tiene salario fijo. Y eso ha permitido un mejor nivel de vida. Claro, tener bajos niveles de inflación, que ha sido un problema muchas veces y en un contexto en el que vivimos en los últimos años que afectó a toda América Latina y el Caribe. Nosotros mismos tuvimos niveles de inflación en el año 2022 que llegó a un pico de 9.64, casi dos dígitos. Casi dos dígitos. Entonces, en el caso de México, eso ha sido al revés porque ha tenido incluso en ese momento el diferencial entre la tasa de interés que daba un instrumento mexicano versus lo que te daba un instrumento americano era muy grande a favor de México. Entonces, eso atrajo un montón de capitales. Que la gente no cambiara sus dólares. Claro, entonces eso trajo un montón de capitales, conjuntamente con el tema de las exportaciones y de la entrada de dólares por exportaciones, y eso, en cierta manera, apreció el peso mexicano. Bueno, es una política. Eso tiene un impacto también en las exportaciones. También aquí tuvimos cierta apreciación desde hace 2 o 3 años. Sí, claro. Ahora se ha desplazado un poco, pero no tanto. Y aunque tú bien dices que tiene una repercusión en las exportaciones, yo siempre he dicho que hay que hay que tener un equilibrio, pero hay que favorecer el trabajo dominicano. Claro. Por eso es que precisamente uno tiene que tener mucho cuidado
porque la gran mayoría de todos nosotros lo Claro, ganamos en pesos. claro. Entonces, cuando tú... Si nuestro trabajo Claro, no vale, entonces la depreciación del tipo de cambio, eso nos afecta, te encarece las importaciones claro. y evidentemente te impacta el salario real. Y eso, Es el peor impuesto. La ese- devaluación es el peor eso es un impuesto, porque impuesto. de hecho, fíjate en Argentina. En Claro. Argentina cuando se dice que los días de pago la gente se ha apresurado a ir a comprar Sí, sí, cosas sí, 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 o a cambiar porque a no dólares. valía prácticamente y todavía tienen esa dificultad. En Argentina hay un precio que es sumamente importante y que ese precio tiene, vamos a decir, muchas denominaciones, que es el tipo de cambio, Sí. Pero el creo que lo dólar. quitaron, que ahora Milei ha quitado eso. No, todavía, Todavía existe. claro, ellos le llaman como el cepo, ¿no? Ujú, el cepo. Y eso en cierta manera se ha apreciado un poquito, ha disminuido, sin embargo hay todavía muchas denominaciones, que está el tipo de cambio turístico, que el Sí. tipo de cambio oficial, que el tipo de cambio paralelo. El problema es que Entonces, cuando tú compras, por ejemplo, en el mercado negro, Sí, sí, tú sí, sí. compras dólares, después si te sobran, si eres turista, por ejemplo, sí, sí, claro. no puedes volver a cambiar para atrás. No, porque ese es el problema. Entonces, por las restricciones que hay en Argentina. Porque es un tema más estructural. Argentina está viviendo una situación desde hace mucho tiempo de un país muy endeudado, con altos niveles en su déficit, en sus finanzas públicas. Y Con eso, políticas muy populistas. y no solamente eso, sino que prácticamente no hay esa inversión extranjera. Quizás China, que estaba haciendo algunas Por eso inversiones. mismo no hay inversión Claro, extranjera, por la claro. volatilidad. No, y tenemos que irnos a una pausa, Siriaco, pero no quiero desaprovechar la Sí, sí, sí. oportunidad de que tú has puesto a México en la palestra y fíjense cómo un presidente, primero, cómo influyen los acontecimientos, Claro. los factores internacionales en el éxito de una Claro, sí, gestión así es. presidencial o no. Así es. Pero hay que saberlas manejar. Así es. López Obrador ha sabido manejar el Claro. panorama internacional y lo ha puesto a su favor. Mira, hay un elemento importante que hay que tomar en consideración en el caso de México y de López Obrador. Cuando López Obrador gana, la gente lo dijo, bueno, ganó un populista. Sí, sí. Y tradicionalmente ese mote, Hábito. vamos a decir, cuando dicen que un gobernante populista, lo vinculan con el hecho de que va a gastar mucho, de que va a generar un gran déficit fiscal, de que es una persona que va a ser, vamos a decir, no va a ser prudente en el gasto. Y ha sido todo lo contrario. Y eso, en cierta manera, es un elemento muy característico de López Obrador. Si bien es cierto que ha fortalecido el Estado, las políticas estatales, no es menos cierto que ha sido muy prudente cuando tú lo comparas con otros perfiles de otros gobernantes con esa misma característica, ha sido muy prudente con respecto al gasto. Eso, en cierta manera, le ha permitido cierto nivel de, vamos a decir, arreglos con el sector privado. O sea, es algo muy Incluso característico ha sido y muy muy dual. prudente con los Estados Unidos No, también. y con Estados Unidos. Y con el tema de las migraciones ha Claro. sido prudente también. No, y ha sabido negociar con Estados Unidos. Fíjate, un elemento importante es que dentro del contexto de la administración de López Obrador hubo una modificación al Tratado de Libre Comercio. Así. Ahora se llama el TEMEC. Que por eso es que ha subido sus exportaciones. Claro, y Sí. dentro de esa modificación, que no sé por qué en el DERECAFTA nosotros no asumimos ese liderazgo para modificar cada 10 años o el tiempo necesario, y así nosotros romper esa incertidumbre que hay, por ejemplo, con el tema del arroz. Sí. Sin embargo, en México se hizo la modificación al Tratado de Libre Comercio, ahora se llama TEMEC, y ahí cada país puso sobre la mesa cuáles son los temas prioritarios que hay que modificar. Ellos en ese caso ponen el tema migratorio, que es un tema común en el caso de México y Estados Unidos. Y ahí obviamente que se ponen de acuerdo en determinados tipos de temas.
Yo creo que eso es un ejemplo también para el caso dominicano, que tenemos situaciones con el DERECAFTA y que muchas veces, como somos economía, vamos a decir, más economías, economías como la centroamericana y la República Dominicana y México, pero que las economías centroamericanas son economías con una vocación agrícola mucho más que la dominicana. Sí. Pero nosotros tenemos aquí un tema, que es la producción de arroz, que no es el tema central de ellos, porque ellos son más, su producción, por ejemplo, de maíz, es más cercana por su cultura. Claro. Nosotros no. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros aparecemos como más solitarios con el tema agrícola más importante para nosotros, pero que no es tan relevante para Centroamérica. Sí. Por lo tanto, eso tiene que ponernos a nosotros a liderar y a impulsar de manera conjunta y a presionar a Estados Unidos para sentarnos todos y ver cuáles son los temas que no nos atañen para que sea modificado. Sí. Pero no lo hemos hecho. Y no sé, pero ¿se trató o no se trató? Bueno, se está haciendo más de forma bilateral, Sí. pero Sí. no de manera en conjunta, porque la modificación que hizo México la hizo con Estados Unidos y la hizo con Canadá. Los tres se reunieron, Sí. que son básicamente... Que es más fuerte. Que son del acuerdo y hicieron, cada quien puso sobre la mesa, mira, yo necesito que este tema es prioritario para nosotros y que se modifique. Y cada quien, Estados Unidos, también le tocaba el tema migratorio para contener también todo ese flujo. Y se ponen de acuerdo. Nosotros todavía no ha habido una reunión a nivel, vamos a decir, del conjunto, del concierto de países del DERECAFTA, que se reúnan con Estados Unidos a ver qué tipo de arreglo, qué tipo de renegociación se le puede hacer a ese acuerdo. No, la verdad que estamos en eso hace mucho. Porque nosotros firmamos ese acuerdo, claro. entró en vigencia en enero del año 2007. Sí. Y ya hace mucho tiempo. Sí, sí. Vámonos a la pausa para complacer al director. Claro. Volvemos enseguida. Antonio Siriaco nos acompaña hablándonos sobre las cuestiones económicas y geopolíticas y cómo influirán en este 2024 en la región y por supuesto en la República Dominicana. Siriaco, el año pasado realmente, 2023, fue un año de mucha inflación, fue un año de subidas de la tasa de interés, pero no fue un año malo. Fue un año que se mantuvo el pleno empleo en Estados Unidos, hubo crecimiento. Aquí, como bien dices, al final, pues tuvimos un buen crecimiento. Ahora bien, el crecimiento de enero y febrero es en base al año pasado, Sí, muestra, que también por eso es que se ve un crecimiento tan alto. Sí. No, mira, tú sabes que el año pasado la economía mundial, y vamos desde lo macro a lo micro, la economía mundial creció alrededor de cercano al 3%. El año 2022 la economía mundial había crecido incluso por encima del 3, casi 3.5. Y la disminución en el crecimiento económico a nivel mundial se debió a las políticas de los bancos centrales, porque había un tema que se venía arrastrando desde el 2022, que era el tema de la inflación. Y fue adrede, o sea, Claro, no fue que... fue algo que había que como hacer. los objetivos del banco, de los bancos centrales, es mantener una estabilidad de precio y mantener una meta de inflación en su gran mayoría. Entonces supeditaron cualquier otro objetivo al objetivo de disminuir la inflación. Entonces las políticas monetarias que durante años anteriores, dentro de la pandemia y en parte post pandemia, habían sido políticas monetarias acomodaticias, flexibles, es decir, que inducían a tasas de interés mucho más bajas. Y no hay que olvidar que en el contexto pandémico las tasas de interés estaban básicamente en un 9, 8, 8.5 y la tasa de política monetaria estaban a 3.5, un 3%. Sin embargo, eso ya con todo el tema de la recuperación acelerada, pospandemia, todo el tema del
desajuste que hubo de las cadenas de suministro, eso generó una explosión de demanda y también escasez de algunos productos. Sí. Esa combinación, Sí. porque tú sabes que los gobiernos dieron mucha plata por el tema de la pandemia, todo eso, cuando la gente se vacunó, que la gente salió como un volcán, entonces eso generó una inflación de demanda y una inflación también de desajuste de costos en algunos sectores clave. Pocos productos Claro, y subida de y precios. subida de precio. Entonces eso trajo como consecuencia que la inflación sube. Y aquí llegó, como te habías dicho, a niveles incluso en su punto más álgido, a 9.64. Entonces el banco a partir de esos momentos comenzó un cambio en su política monetaria. De una política monetaria acomodaticia a una política monetaria restrictiva. Y comenzó a subir su tasa de política monetaria. No hay que olvidar que la tasa de política monetaria llegó a 8.5. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Bueno, que ralentizó el crecimiento. Sin embargo, ya los inmuebles venían subiendo, ¿eh? No, porque dentro del tema, Mónica, de los desajustes de la cadena de suministro y la escasez de productos importantes, claro. por ejemplo, muchos insumos que se utilizaban para la construcción de viviendas, como el caso, por ejemplo, de la madera, eso tuvo una escasez muy grande. Sí, y eso hace que se suban los precios. Hubo también en ese sector, el sector de la construcción, una especie de inflación por costos, por escasez y que las importaciones eran más caras, el acero era más costoso, las varillas eran más costosas. Y todo eso generalmente trajo como consecuencia. Fíjate que en Estados Unidos también, después Sí, no, que hubo esa baja en los costos. en todo el mundo. Hizo, Y entonces eso trajo como consecuencia que los precios subieran. Los bancos centrales comenzaron a incrementar su tasa de política monetaria. No hay que olvidar que de aquí, en el caso dominicano, comenzaron 3.5, 4, llegó hasta 8.5. Todo eso lo que trajo como consecuencia fue que mató el crecimiento. ¿Por qué? Porque afectó, al subir la tasa de interés, te afectaba el qué? Te afectaba el crédito. El crédito era más costoso, el dinero era más costoso y cuando un empresario, cuando un emprendedor iba al banco a buscar un crédito, se encontró que el crédito era mucho más alto, entonces pospuso esa inversión, se ralentizó la inversión. Pero también el consumo privado, es decir, nosotros limitamos nuestro consumo porque ante el uso de una tarjeta de crédito con intereses más costosos, entonces tú ralentizas la cantidad de compras que tú haces. Tanto el consumo privado como la inversión privada son dos componentes importantes del crecimiento de la economía. A reducirse, para que tú tengas una idea y el pueblo que tenga una idea, el consumo como proporción del PIB es como un 83%. De manera que si el consumo se cae, se cae el crecimiento. Es muchísimo. Claro, entonces en el caso dominicano eso tuvo un impacto muy fuerte. Y por eso es que en enero del año 2023, en enero la economía creció 0.1 y después 1.2 y después. Y por eso entonces el Banco Central, cuando ve que y proyecta que no va a alcanzar la meta de crecimiento de un 4.2 que se había, comenzó entonces a establecer el programa de estímulo y en febrero del año 2023 da las primeras facilidades de liquidez al sector construcción, que es un sector que dinamiza muy muchísimo, dinámico, y le otorga 21.400 millones de pesos. Y dice, bueno, eso es va dirigido a vivienda de bajo costo, que no pasen de 4.5 millones de pesos. Bueno, pero luego posteriormente dio 60.000 millones y luego dio 90.000 millones. Todo el año, básicamente, el Banco Central otorgó alrededor de 100... A través de los bancos comerciales, ¿verdad? Sí, a través del sistema financiero. Porque te lo pregunto porque ha habido quejas durante muchos años de que estas facilidades se lo dan a clientes preferidos. Bueno, pero son de los bancos, porque sí, claro, se colocan a los bancos y los bancos algunas veces, ¿verdad? Por eso es normal a sus clientes. Claro, pero por eso hay que canalizar bien y establecer hacia dónde van. Por eso te digo que se deben tomar ciertas medidas para que llegue un poco a todo el mundo. Pero la idea es que como dicen, se estimuló
o se estimularon a determinados Y sectores. resultó. Y eso a partir del mes de septiembre comenzó a dar resultados. O sea que fíjate cómo todas estas medidas que se toman de política monetaria resultan, ¿eh? Claro. Y es importante que la gente que no conoce muy bien esto sepa que estas restricciones de crecimiento, avivaciones de crecimiento no son fortuitas, que obedecen obedecen a políticas determinadas. necesarias. Y lo importante de todo esto, y hay que decirlo, no solamente pasó en la República Dominicana, Claro, en otros claro. países. Claro, eso trajo como consecuencia que el crecimiento, en el caso dominicano, que históricamente es un crecimiento alto, creciera la economía dominicana a 2.4. América Latina creció 2.2. Sí. Entonces, todo esto básicamente fue la causa, vamos a decir, de este proceso de ralentización del crecimiento y claramente la economía al final del año 2023, ya los niveles de inflación, que era el objetivo que alcanzaba el Banco Central, llegó a estar alrededor de 3.7, es decir, unos puntos porcentuales por debajo de la meta de inflación de un 4%. Una vez ya teniendo la inflación promedio controlada, porque hay que decir lo siguiente, no todos los precios convergieron al 3.7. Por ejemplo, los alimentos... Claro, claro, una media. Claro, entonces, para que la gente entienda, Sí. eso no significa que los precios de todos los bienes y servicios de esa canasta que mide el Banco Central convergieron a un 3%. Tú ibas al supermercado... Y hay cosas que estaban más caras. Y hay cosas que estaban más caras. Sí. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los grupos de bienes y servicios que componen la canasta básica tiene un comportamiento diferente. En el caso, por ejemplo, de los grupos de bienes de alimentos y bebidas no alcohólicas, por características de ese sector, generalmente no convergen hacia la baja. Yo siempre he dicho que los precios, muchos de ellos se comportan de la siguiente manera: suben por el ascensor muy rápido y bajan por la escalera. Sí, es cierto. Y eso se puede escribir ahí. Sí, Entonces, por eso era que mucha gente, cuando va al supermercado, pero yo no siento que los precios hayan bajado. Claro, no lo va a sentir, porque incluso son canastas diferentes y son artículos diferentes, son artículos que incluso hay mercados que son más concentrados que otros. Todo eso influye para que no todos los precios converjan hacia la baja. Suben todos, pero cuando es hacia la baja hay diferentes velocidades. Y también hay que entender algo que realmente no es bueno para el consumidor, pero cuando las ciudades se van desarrollando, como la nuestra, que hemos visto, realmente Santo Domingo está irreconocible del crecimiento que ha tenido. Los precios suben, porque es oferta y demanda también en las inversiones extranjeras y todo esto hace que todo esté mucho más caro. Pero vamos a otro tema, Ciriaco, y es el hecho de que las bajas tasas de interés pues ayudan, hace que haya más inversiones en la bolsa, por ejemplo. De hecho, vimos un decrecimiento de la bolsa cuando subieron las tasas de interés, pero ahora mismo la bolsa de valores de los principales índices están muy activos. ¿Tú sabes qué ocurre? Generalmente hay dos grandes grupos que se cotizan en bolsa, en los grandes centros financieros, que básicamente son títulos de renta fija. Por ejemplo, un título de renta fija son los bonos. Los bonos, por ejemplo, que son los más seguros. Son los más seguros. Las empresas emiten bonos corporativos cuando necesitan recursos. Y es una los más gobiernos de también de las empresas emiten bonos que le llaman soberanos por la soberanía del Estado. Y son instrumentos de renta fija, como dicen, que tú compras un bono, ese bono tiene un periodo en el cual de maduración y pagan cupones, ¿verdad? Trimestralmente, semestralmente, y son intereses fijos que tú, al final, si ese bono que tú compras es a 10 años y tú inviertes 1.000 y te pagan un 10%, entonces durante esos 10 años tú vas a tener 100. Y al final de los 10 años te van a pagar los intereses de ese año más el valor de ese bono, que son 1.000, te pagan 1.100. Perfecto, muy bien.
Y eso cambia mucho con la actividad económica. Pero también están los títulos de renta variable, que son las acciones que emiten las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Las acciones y las expectativas que se generan en el mercado de valores cuando la tasa de interés baja significa que tú como empresa vas a ganar más. Y como consecuencia entonces la gente dice, bueno, déjame comprar más acciones de Apple, de Microsoft, de, no sé, Google, porque como las tasas de interés van a bajar, eso reduce el coste del dinero, las empresas invierten más y entonces se prevé que sus beneficios serán mayores y como esas acciones están en función de los beneficios, entonces se disparan hacia arriba. Y los índices se disparan, etc. Y más en muchos casos, por ejemplo, determinado tipo de índice. Por ejemplo, el Nasdaq, que es un índice de empresas que son tecnológicas, o el Dow Jones, que son de las 30 principales empresas industriales más importantes del mundo. Entonces, eso genera todo un boom y unas expectativas y un incremento en las bolsas. Fíjate que cuando las tasas de interés comenzaron a subir, estaban altas, entonces el rendimiento de los títulos de renta fija, en este caso de los bonos, déjame comprar un bono de seguro y me va a dar entonces un retorno, porque como las tasas de interés están altas, aquellas empresas que emiten acciones, sus posibilidades de tener beneficios son bajos, son muy altas, entonces no me meto en esto, sino me meto en aquello que es seguro, en aquello que en cierta manera me está dando un buen rendimiento. ¿Y en qué pararon las inversiones de la Bolsa de Valores, que hubo una primera colocación de la República Dominicana? Sí, ese de César Iglesia, hubo muchos comentarios que sí, que no, bueno, que sí. Lo importante es que cuando una empresa cotiza en bolsa, por eso se le llama una oferta pública, porque tiene al final que clarificar tiene todo. que transparentar todo al público. Y ahí, por ejemplo, ellos fueron bastante transparentes. Tú agarrabas el prospecto, como se le llama, y tú veías toda la información financiera de esa empresa, una empresa que tiene riesgos importantes del mercado y todo eso tú tienes que valorarlo en el sentido, y todo aquel que adquiere ese tipo de acciones tiene que valorar eso. Es una empresa que depende mucho de materias primas. En momentos donde la hay geopolítica, las guerras, elementos geopolíticos de materias primas que se generan en zonas donde hay conflictos geopolíticos, entonces eso asume un riesgo. ¿Y cómo están las acciones? ¿Subieron, bajaron? Porque hubo tantas especulaciones. Yo tampoco las salieron a 128 cada acción, recuerdo, pero no le he dado seguimiento. Pero parece que se han venido fortaleciendo, pero no le he dado seguimiento evidentemente a el comportamiento de esas acciones. Siriaco, vámonos al Bitcoin. El Bitcoin, bueno, que hemos visto que Bukele lo declaró moneda corriente, pero aquí mismo hemos hecho varios programas de Bitcoin y las opiniones han sido muy en contra del Bitcoin. Sin embargo, está más alto que nunca. El que invirtió ahí se ganó unos chelitos largos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, mira, el Bitcoin siempre va a subir, siempre. Va a ser muy volátil, pero cuando vuelva y, como dicen, y sube con mucha fuerza. ¿Pero por qué siempre va a subir? No, lo que pasa es que el número de Bitcoin están determinados. Sí, reducido. Están determinados, entonces cada vez hay menos Bitcoin. Y por un problema muy simple, un problema de oferta y demanda. ¿Tú invertiste en Bitcoin? Bueno, yo he hecho inversiones en Bitcoin. ¿Y ganaste? Claro. Pero no lo he hecho sencillamente para yo... Sino para aprender para aprender y para tenerla ahí. Que eso no sea una inversión que te quite una parte de tu patrimonio. Por supuesto. Sino que tú la puedas estar viendo. Entonces, todo eso, yo recuerdo que en el año 2018 yo era director de la Escuela de Economía. Y dentro de esos programas que damos nosotros, yo di una conferencia sobre el Bitcoin. Y a partir de ahí, un profesor ya jubilado de una institución muy importante, economista,
comenzó a hacer una serie de inversiones en Bitcoin y después me decía, profesor Siriaco, mire, y me presentaba y le había ¿A ido cuánto bien. compraste? No, en ese momento el Bitcoin estaba creo que a $14,000. Y compraste en ese momento. Claro, tú compras una Sí, fracción, sí, sí, claro, sí, y claro. entonces en ese Sí. momento, y ahora está ¿En 70.000? 73,000 ha llegado, Wow. llegó. Entonces, claro, y recuerdo que en una clase también, que yo soy profesor también de la maestría en negocios internacionales que damos nosotros, un alumno maestrante dijo que lo habían cancelado en ese momento de su institución y que él, pero ya se hizo una inversión para, para apostar realmente, ¿verdad? Y había invertido más de 300,000 pesos en Bitcoin. Yo me imagino que si él se quedó con esos Bitcoin, yo creo que ahora mismo él tiene mucho dinero. Sí. Todo eso uno tiene que ver. Ahora, ¿por qué el Bitcoin dio ese salto? Tú sabes que la agencia, básicamente la supervisora de la Comisión de Valores en Estados Unidos, que es la famosa Security Exchange Commission, la SEC, lo ¿Verdad? que hizo fue que permitió que los FTX, que son instrumentos Sí. básicamente de valores, puedan atarse a los movimientos del Bitcoin. Y eso en cierta manera le dio un viso Por de supuesto. mayor... Lo importantizó. Exactamente, y por eso entonces eso se disparó. Ya cuando una comisión, en este caso, que vela o que es supervisora en la Bolsa de Valores en Claro, Estados Unidos, claro. permite que un instrumento se pueda tener como colateral los movimientos del Bitcoin, entonces eso da mucho mayor certeza, mayor confianza, porque uno de los problemas del Bitcoin y siempre el temor y todavía subyace que no hay nadie detrás. Tú no tienes a quién reclamarle. Y esto le da Entonces cierta eso le da referencia. cierta referencia en un mercado básicamente que es un mercado organizado. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tú mencionaste de El Salvador, la inversión que hizo El Salvador, que hizo el Banco Central de El Salvador para el Bitcoin, en ese momento fue como de 128 millones de dólares. Hoy en día, con estos movimientos que se han dado... O sea, Compró Bitcoin por sí, 128 claro, millones claro, de generó un dólares. fondo. Sí. Y porque para tú, en ese caso, para ellos iniciar el proceso y asumir el Bitcoin como una moneda de curso legal, tenía que crear un fondo. Claro. Y ese fondo, básicamente, era un fondo para asumir pérdidas. Y hoy en día, por ejemplo, ese fondo es prácticamente de más de 200 millones de dólares. O sea, hay una ganancia... Claro, de 128.000, claro, más debe tener más. de 128 a 200 millones y Sí, algo. sí, Eso sí, fue la sí. última información. Sí, wow. De manera que eso ha permitido y ha crecido, por lo menos la información oficial. Podía ser más. Pero todavía el Bitcoin, desde mi punto de vista, es un instrumento, vamos a decir, un activo, se comporta como activo de refugio, como activo especulativo, pero no es un medio de cambio todavía. No reúne las condiciones para ser como el peso No es líquido, normal. no tiene esa liquidez. No, y que en cierta manera puede ser depósito de valor, Sí. pero como mecanismo de intercambio para tú comprar y vender, el Bitcoin todavía no está en esa capacidad. Siriaco, se nos quedan muchos temas, como siempre, el petróleo, Claro. muchísimas cosas, pero vamos en este minuto que nos queda a dar una visión entonces del panorama económico RD, con mira a las elecciones nacionales y de Estados Unidos, ¿qué podrá pasar, No, económicamente hablando? yo creo que el tema de las elecciones está descontado. Sí, yo creo lo mismo. Aquí ya pasaron unas elecciones de, vamos a decir, de municipales, hubo un resultado, ya eso en cierta manera, el efecto que pueda tener aquí unas elecciones nacionales está descontado. Yo creo que no va a haber ningún tipo de sobresalto. La economía dominicana se ha venido comportando básicamente con mucha normalidad. Y no ahora,
si tú observas, en el año 2020 aquí se suspendieron unas elecciones Sí. municipales y no pasó nada. Eso significa que hay un proceso ya de madurez de nuestras instituciones electorales. La gente asume ya los procesos electorales como un proceso normal y eso obviamente no tiene ningún tipo de alteración con respecto a la economía. La economía dominicana va a seguir teniendo un flujo de inversiones. Yo creo que nosotros, en el contexto en el cual nos estamos desarrollando, en el contexto que vive el mundo, la economía dominicana se ve con cierta estabilidad política y estabilidad económica. Es una muy buena noticia. Estamos viendo que esto se basa en números Claro. y que tenemos creciendo años y que cada día hay más inversión extranjera, reservas internacionales. Claro. Tenemos nuestro Hay muchos colchones que dan tranquilidad. y nuestra moneda estable. Muchas Gracias. gracias, Antonio Gracias, Siriaco, por Mónica. acompañarnos aquí, decano de la Facultad de Economía y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.